Reciban un cordial saludo a todos ustedes por parte del Grupo 2 del curso Cátedra de Vallejo. Hoy les presentaremos un proyecto audiovisual denominado Los Gainas, donde se les dará a conocer distintas etapas de César Vallejo, qué pasó en su vida y además donde veremos datos importantes y el significado de esta obra que se da en un pueblo llamado Los Gainas, e invitarlos a conocer un poco de este trabajo realizado por nosotros con una investigación exhaustiva, dando como resultado el trabajo que les damos a conocer. Sin más preámbulo, pasemos a ver nuestro siguiente informe. A continuación empezaremos a explicar los objetivos y las metas de nuestro proyecto. El objetivo general de nuestro proyecto es difundir los aspectos relevantes de la vida y obra de César Vallejo. El objetivo específico será elaborar un documental resaltando los aspectos más resaltantes de los gainas de César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. Nuestra meta será difundir el documental de los gainas de César Vallejo por las redes sociales para mostrar así un acopio de por lo menos de 50 comentarios. Bueno, vamos a hablar sobre los aspectos biográficos de César Vallejo, específicamente sobre Vallejo y el derecho. Si bien sabemos, César Vallejo fue uno de los más grandes literarios de nuestro país, en los cuales podemos decir también que fue un estudiante de Derecho en la Universidad de su pueblo, en Trujillo, donde se destacó mucho en esta carrera. No la llegó a terminar por la economía de su momento y por su más grande pasión, que fue la literatura, llevándolo a grandes éxitos como Trilce y como la obra literaria que a continuación veremos, llamada Los Gainas. Marcos y Moreno en 2020 señalan que hoy en día los jóvenes están inmersos en el mundo de los recursos audiovisuales. Esto se ha dado en par por el crecimiento en el consumo y la disponibilidad de los recursos audiovisuales, como lo son las series y los videojuegos. Se propone usar estos recursos como herramientas de enseñanza, pero de manera estratégica, es decir, no solo incorporar esos recursos a las metodologías de enseñanzas existentes, sino considerarlos de manera integrada en las metodologías docentes. De esta manera, la enseñanza y el aprendizaje serían más efectivos y no serían simplemente una manera de motivar a los alumnos y alumnas, sino que formarían parte del proceso educativo en una manera más transversal. El emprendimiento cultural en el Perú ha crecido mucho debido a su cultura diversa. Esto ha tenido un buen impacto en la economía y la imagen internacional del país, especialmente gracias a la popularidad de la comida peruana. La gastronomía peruana ha impulsado la creación de negocios, empleo e inversión, e influido en la identidad nacional y en el turismo. A pesar de esto, es importante mejorar la organización y estrategia para lidiar con problemas informales y aumentar la exportación de productos importantes como lo son el pisco y el ají. Resalta la destacada capacidad de innovación y fusión cultural en la cocina peruana, evidenciada por Vallejo al reinventar platos tradicionales y combinar influencias italianas y japoneses, demostrando su evolución en la gastronomía y emprendimiento. También surge múltiples sugerencias de impulsar un gran apoyo ciudadano y a la constante promoción de los productos peruanos en el extranjero, como medio para fortalecer la marca Perú y su gran impacto a nivel global. Podemos hacer énfasis en que en estas épocas de la hora la tecnología está al alcance y disposición de cada uno de nosotros, y qué mejor que usarlas para educarnos. Asimismo, esta información se asemeja al texto de la investigación académica que explora cómo el uso de medios audiovisuales como series y videojuegos pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estudios pueden analizar cómo estas herramientas afectan a la retención de información, la motivación de los estudiantes y su adaptabilidad para aplicar lo aprendido en contextos educativos. El valor de la planificación estratégica se destaca en el texto. Este valor se evidencia en el transcurso de la vida de César Vallejo, al compararla con la importancia de un buen plan estratégico para incorporar herramientas audiovisuales en la educación. Para concluir, como sugerencia propia, no es necesario solo enfocarnos en todo lo negativo. En la información proporcionada a continuación, se examinará el enfoque literario en relación a este magnífico relato.
escrito por uno de los mejores escritores más destacados. La misma será examinada e interpretada con el propósito de descubrir el profundo mensaje que César Vallejo nos ha transmitido y cuál ha sido la causa de su pensamiento. El análisis Los Cainas. El cuento escrito por el autor César Vallejo para obtener una mejor perspectiva del mensaje que desea manifestar el autor. Hay variedad de fuentes confiables, no obstante, se hace de notar el cuento. César Vallejo 2018, la cual existe una comparación de este hecho con lo que se vive en nuestro Perú, donde se discrimina a los provincianos y evitamos que vivan como nosotros, provocamos que algunos se conformen con vivir en la ignorancia. Se debe aceptar que a pesar de pertenecer al mismo lugar, tenemos las mismas capacidades todos al resto de la civilización y no existe ninguna razón para discriminar a las personas o a alguien. César Vallejo es un escritor que es muy reconocido por sus obras y que a través de ello se transmitía, aparte del sufrimiento que llevó a lo largo de su vida y de cómo lo enfrentaba. No es correcto ir pensando quién pertenece aquí o quién no, ya que todos tenemos el mismo valor y derechos que el resto de la población. En conclusión, el cuento Los Cainas nos invita a una historia basada en hechos reales, basada en la realidad, y se nos ha ido evidenciando con una perspectiva que los humanos tienen hacia las personas que creen que son diferentes a nosotros y cómo nos conduce a excluirlos de nuestra sociedad. Asimismo, César Vallejo nos presenta esta narrativa de sus pensamientos acerca de cómo se han presentado estos sucesos en Perú, especialmente a personas que son nacidos en provincia, lo cual es importante destacar que el mensaje que tiene Vallejo ha presentado una sumamente profundo, al igual que en el resto de sus cuentos o poemas. No obstante, este cuento no tiene un final, sino que nos permite comprender si realmente las personas podrán dejar de lado sus prejuicios y establecer vínculos con aquellos que nos enfrentan, que son personas, provincianos o etc. Con el fin de concluir, deseo demostrar que no es prudente tomar en cuenta lo que observamos, sino que es necesario adquirir conocimientos constantes de los demás, al fin de evitar que nos quedemos en ese pensamiento tan desagradable e erróneo. A continuación se les pasará a decir las preguntas que se le realizará al entrevistado. Primera pregunta: ¿por qué crees que Luis Urquizo es un personaje demente que se cree mono? Segunda pregunta: ¿cuáles crees que son los aspectos valorativos del cuento de Los Cainas? Tercera pregunta: ¿cómo se comparan Los Cainas con otras obras notables de César Vallejo? Cuarta pregunta: respecto a la obra, ¿cómo crees que se sintió Luis Urquizo al verse como loco al principio? Quinta y última pregunta: ¿por qué hubo desigualdad social, corrupción y la lucha por la justicia en la obra de Los Cainas?